Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a tener inicio a un nuevo tema de estudio esta semana, tanto para el segundo como tercero bachillerato. El tema es América Latina, el mestizaje y liberación. Pero ante todo, quiero saludarlos, que hayan pasado un bonito fin de semana en unión de su familia y cuidándose ante todo, porque todavía sigue la pandemia. Bien, señores, vamos entonces a entrar al tema de estudio. Como les decía, el tema de estudio es América Latina, mestizaje y liberación. Bien, ya, América Latina, mestizaje y liberación. Ante todo, vamos a ver qué es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? A ver qué tanto conocemos. Somos un pueblo mestizo, el Ecuador tiene, bueno, ahorita tiene ¿cómo es? Eh, Tiene varias etnias. Aquí en el Ecuador pues tenemos varias etnias, pero sobre todo el mestizaje. Vamos a conocer eso, qué fue y cómo se realizó el mestizaje. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes que se mezclan dando nacimiento a nuevas etnias. O sea, el encuentro biológico y cultural ya es la mezcla de razas y por lo tanto pues, se originaron unas nuevas como producto del mestizaje. El proceso de mestizaje en América, ¿cómo se originó? Se originó con la llegada de los europeos al continente y subsecuentemente de los esclavos africanos que vinieron con ellos. En este encuentro de culturas surgieron varios tipos de mestizos. Por ejemplo, con la mezcla del cholo, la mezcla, perdón, del mestizo con el indígena, dio como mezcla el cholo o coyote. Y el mulato, y el mulato, que es una mezcla de negro y europeo. Si se realiza un estudio de la historia latinoamericana, el mestizaje ha sido un elemento muy importante desde la llegada de los españoles. Este entendido como los procesos socioculturales de la sociedad que se han transformado a través de la historia. Este elemento ha sido el motor de los procesos históricos y atraviesa todos los aspectos de la cultura en este espacio. Bien, entonces tenemos que con la llegada de los españoles fue un elemento muy importante para el proceso sociocultural de la sociedad que se han transformado, han transformado a través de la historia. La cultura mestiza es diferente a las demás, ya que hace parte de esa fusión de los diferentes actores que hicieron parte del fenómeno. Los españoles, indios y negros se fusionaron y en muchos de los casos crearon nuevas formas de vida o de expresión. De la combinación de esta cultura surgió una diferente, que es la mestiza. El mestizaje ha sido visto como la base para la construcción de la identidad nacional en muchas naciones de América Latina, tanto de parte de las élites nacionales que han asumido la tarea de crear las identidades nacionales, como de los estudiosos que han investigado el proceso histórico de construir la nación. Bien, señores. Bien, señores. A ver, esta me faltó. Ya lo dije, ¿no? Bien.
Bien, señores, vamos a ver un video y van a observarlo con mucho interés para que refuerce pues, el tema de la clase. No le puse el año. Hispanoamérica surge como el resultado de dos culturas, la traída por los españoles y las culturas indígenas existentes en el continente americano. Siglo XVI. España imbuida de una cultura predominantemente humanística. Las culturas americanas, quienes contaban con un sistema de escritura y cuya actividad era el cultivo de la tierra. En vísperas de la llegada de Colón a tierras americanas, la población indígena se encontraba desigualmente repartida en el territorio. Estos núcleos de población conformaban diversas etnias. Su asentamiento se produjo en regiones con las condiciones más favorables, permitiéndoles desarrollar una agricultura adecuada, realizar artesanías, obras arquitectónicas y practicar algunos cultos religiosos. Los incas, una tribu quechua cuyo poderío se fue fortaleciendo a partir del año 900, desde el Valle del Cusco, extendiéndose por el noroeste de Argentina, Perú y Bolivia hasta llegar al Ecuador y por el sur llegando hasta el centro de Chile. Los mayas abarcaban la península de Yucatán y parte de Centroamérica, expandiendo hacia el norte su influencia. Los aztecas o mexicas dominaban el centro del actual México y, como los incas, estaban en proceso de integrar un poderoso y auténtico reino. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El auge que el comercio europeo comienza a experimentar desde el siglo XI, basado en las relaciones económicas que estableciera con Oriente, donde se abastecía de productos como especias, objetos de lujo y oro, el empuje económico se relaciona con los avances científicos que hacían progresar la navegación y el conocimiento sobre las características de la Tierra. De ahí que los viajes pudieran ser cada vez más largos, incentivando a los espíritus aventureros a recorrer los desconocidos con fines marítimos. Colón estaba convencido que se podía llegar hasta las Indias siguiendo la ruta de Occidente. Es un hecho que murió creyendo que las tierras en las que desembarcó el 12 de octubre de 1492 y anexó a la corona española eran la India. En 1501, Américo Vespucio, durante una expedición a las actuales costas brasileñas, demostró que el Nuevo Mundo no eran las Indias orientales. El descubrimiento y la conquista estaban en pleno desarrollo. Los protagonistas europeos del proceso de conquista eran originarios de la península ibérica, principalmente del centro y sur de España. Eran hombres de edad mediana, entre 30 y 45 años, con poca experiencia militar. Entre ellos se encontraban campesinos, labradores, artesanos, que con la ilusión de superar su condición y acceder a privilegios sociales, poder, riqueza, honra y fama que en Europa estaban reservados a la nobleza, se aventuraron en la conquista y poblamiento de estas tierras, a cargo de líderes como Balboa y Cortés, y quienes habían contribuido en mayor medida a su organización y financiamiento como Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia. El contingente femenino español durante la conquista fue escaso, motivo que se convierte en una de las razones del proceso de mestizaje entre mujeres naturales de América y el hombre español. Junto con los conquistadores llegaron a América misioneros de distintas órdenes que venían con el propósito de convertir al catolicismo a la población indígena y prestar servicios religiosos a los europeos. América quedó repartida bajo la tutela de 2.200 franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos, 350 jesuitas y 300 mercedarios. La expulsión de los jesuitas en 1777 de América por orden de la corona española dejó el proceso de evangelización a medio terminar, pues eran estos quienes habían asumido con mayor ímpetu esta responsabilidad.
Esta situación profundizó aún más aquella característica mezcla de cultos religiosos que se dio entre los pueblos mestizos americanos. Por un lado, el culto cristiano y por el otro, el que practicaban los indígenas desde épocas anteriores, dando origen así a una particular forma de sincretismo religioso. El proceso de conquista culminó en la segunda mitad del siglo XVI y con su fin dio paso a una nueva etapa en la historia de América. Esta se caracterizó por definir diferentes estamentos sociales y por ser el periodo durante el cual dio paso a un proceso de mestizaje que con rapidez determinó el carácter y la identidad social, cultural, política y religiosa de nuestro continente. La población mestiza estaba constituida por hombres y mujeres libres, quienes fueron discriminados por los grupos sociales de mayor jerarquía, como lo eran los españoles y criollos, quienes solo les permitían ejercer labores mal remuneradas. A medida que la población indígena disminuyó, el grupo de los mestizos pasó a convertirse en la mano de obra de las haciendas de la aristocracia y diversos grupos sociales. Así se fueron consolidando y distribuyendo por las zonas urbanas y amplios territorios de los hacendados. Otro tipo de casta social fue la casta de mezcla. Estaba constituida por las uniones entre mestizos, indígenas, negros y en menor medida criollos y españoles. Producto de estas uniones surgieron castas como los mulatos, que era la mezcla de blanco y negro, y los zambos, que eran los hijos de indio y negro. Si nos proponemos fortalecer nuestra identidad, tenemos que comenzar por conocernos. ¿Qué somos en realidad? ¿Cuáles son las características que configuran el perfil particular de nuestro pueblo y de nuestro continente? Somos por excelencia un continente mestizo. Y es que sin negar los distintos componentes étnicos y las diferencias culturales que se dan entre las distintas regiones, el hecho es que América Latina se ha convertido en la tierra del mestizaje. Ese es el rasgo más característico de su composición étnica. ¿Qué queremos decir por mestizo? ¿Mezclado de sangre? Desde luego. No somos europeos, no somos indios, somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque un viejo mundo en los usos de la sociedad civil. Ese pequeño género humano es la raza mestiza, aunque mucho tiempo debía transcurrir antes de que los latinoamericanos nos reconociéramos como tales y para que comprendiéramos las potencialidades creadoras del proceso de mestizaje y lo transformáramos en motivo de legítimo orgullo. Bien, señores, miren, muy importante ese video, cómo surge el mestizaje, una etnia muy dependiente de todo. Ya sabemos que cómo se originó con la llegada de los españoles, en la que al realizarse el mestizaje, surgen otras clases de razas o etnias, como el sambo, el mulato, el, el negro. Bien, señores, aquí va el deber. Tenemos un pequeño deber, unas preguntas. Por favor, solamente realícenme las actividades, o sea, el deber. No me van a repetir la clase. Dice, conteste las siguientes preguntas. A, ¿qué es el mestizaje? B, ¿cómo se originó el proceso de aprendizaje? El proceso de mestizaje. ¿Cómo se originó el proceso de mestizaje? ¿Y cuáles son los aportes Bien, repito cuál es el deber. El deber dice, conteste las siguientes preguntas. A, ¿qué es el mestizaje?
B, cómo se originó el proceso de mestizaje. Y C, cuáles son los aportes del mestizaje a la cultura latinoamericana. Todo este tema está en sus guías positivas. Bien, señores, hasta aquí pues el desarrollo de la clase. Agradezco mucho su atención y no se olviden, por favor, de realizar las actividades. No copie el tema de la clase, sino realice las actividades, desarrollelas y póngalos en una, ya saben, en una carpetita para ir pues formando su portafolio. Gracias.